Muy bien, muchísimas gracias, Ana Cecilia. Reitero una vez más mi saludo a todos los integrantes de AUSER, a la invitación, a UPSIP, que me ha brindado una vez más la posibilidad de poder acompañarlos en este congreso. Y la verdad es que trato de transmitirles a ustedes lo que, complementando un poco parte de la información, pero lo que hemos vivido nosotros aquí en Uruguay con respecto a las ceremonias, porque yo lo miraba y escuchaba ahora la presentación de Carlos Gómez y toda la parte de planificación que me tocó vivirla en cierta forma y que después en la práctica. Y bueno, y de aquí en más voy a tratar de mostrarles imágenes en la cual una ceremonia me ha tocado compartir y otra que he recopilado, porque en cierta forma fue como nosotros en Uruguay vivimos lo que se le llama esa libertad responsable. Si me hace clic de sala, le agradezco. Otro más, ahí está justamente la presentación. Y comenzamos con lo que iniciaba ya en marzo del 2020. En marzo de 2020, indudablemente nadie esperaba lo que fuera. Aquí vemos el 1 de marzo, que indudablemente presentaba todas las festividades de la nueva asunción del gobierno. El presidente era todo festejo, era todo algarabía, era todo alegría, disfrutaban y compartían, a pesar de la información que nos llegaba en distintas partes del mundo, y nadie pensaba de que podía llegar, que podía cruzar el océano, o tal vez no fuimos alertados correspondientemente. La siguiente, clic. Y ahí tenemos también, indudablemente, toda parte de las festividades, otra imagen en la cual asumía una ministra, que me tocó oficiar como esta ceremonia. En fin, pueden apreciar todo lo que era la normalidad, la cercanía, indudablemente en ese evento en particular, estábamos todos aglomerados, había superado lo que era la capacidad locativa, nadie se imaginaba lo que venía después. La siguiente. Hasta que llegamos allá, había pasado todo lo que nosotros no esperábamos. Haciendo clic nomás directamente, yo lo voy acompañando con las imágenes, porque todo el mundo cambió y ahí tuvimos que reaprender y adaptarnos a esta nueva modalidad. Todo lo que el mundo planificó de una forma u otra, cómo poder adaptarnos, y estábamos en contacto y atentos a las informaciones que hacían en diferentes partes del mundo y cómo enfrentaban a este virus. Todos muy atentos, indudablemente, y después que las políticas de gobierno, tanto sanitarias, iban llevando y adaptando. La siguiente, por favor. Y indudablemente, en base de ese hecho en particular, llega que el nuevo gobierno se nos aproxima una fecha histórica en nuestro país, que el 19 de abril se conoce como el desembarco de las 33 orientales, que se inicia lo que fue la Cruzada Libertadora. La característica que tenía el actual presidente era su participación permanente y constante en todo lo que son las fechas históricas, festividades, que en los últimos 15 años en cierta forma se habían hasta como olvidado, todo lo que eran las fechas patrias. El actual presidente, que había asumido ya en marzo, se encuentra, la patria próxima era el 19 de abril, conmemoración que no fue pasada por alto, y en este caso particular, el único que participó e hizo el reconocimiento a los integrantes de la Cruzada Libertadora fue el presidente de la República, que es el que aparece en la imagen, y su ayudante o sea, de la transmisión en directa, que se hizo por distintos medios, pero el público mínimo, pero no faltó el recordatorio a esta fecha patria. Y si hacemos el clic ahora, vamos a ver la otra imagen un año después. Mismo acontecimiento, pero indudablemente un año después ya se había conocido mucha más información sobre el virus, cómo reaccionar, los cuidados correspondientes, ya se logra más participación un año después. Indudablemente ya iniciado en abril de este año se había iniciado el proceso de vacunación, las medidas han sido otras, etcétera, etcétera. Y aquí vemos cómo casi la misma imagen ya tiene más participación de público. En este caso yo no pude conseguir una foto que me diera que había más público presente que participaron con los distanciamientos correspondientes. Pero cómo de un año a otro, y todo el proceso que se había dado, cómo fue cambiando y adaptándonos, cómo fuimos aprendiendo sobre la marcha, y cómo se fue aplicando, la parte de toda la planificación que recién contaba Gómez, cómo en nuestro país también se planificaba igual, y cómo llega y se lleva a la práctica. La siguiente, por favor. Por eso digo justamente, es una forma que me gusta decir, aquí comenzaba en abril prácticamente lo que era la libertad responsable. Acá tengo dos imágenes más, haceme clic en la siguiente, también de un año a otro. 18 de mayo, porque había pasado abril,
Después nos viene mayo, la conmemoración de la Batalla de las Piedras y Día del Ejército Nacional. La del 2020, indudablemente con mucha incertidumbre, porque recién empezábamos a tener los primeros casos en nuestro país. E indudablemente que se había reunido lo que era el grupo técnico, los especialistas, conocido como el GACH en nuestro país, que era el grupo asesor científico y que daba las recomendaciones y las indicaciones. Entonces, autoridades desde el presidente hacia abajo participan de este evento, en particular, distanciamiento sobre alfombra mínimo, pero con los cuidados. Una cosa muy característica en particular, porque a pesar de que las autoridades llegaban, se saludaban con el clásico saludo que lo hicimos allá universal, que era el choque de puños, había personal que tenía a su alcance alcohol en gel, porque en todo momento que si tenían que saludar a alguien, a veces la misma costumbre de tantos años del apretón de manos, e inconscientemente por la cuestión de amistad o afinidad se daba. Y inclusive le sucedía a uno mismo, que sin darnos cuenta terminábamos dándole la mano y hasta a veces un abrazo, pero el personal con la determinada alcohol en gel le permitía indudablemente poder desinfectar para evitar posibles contagios o propagación del mismo. Después vemos aquí, 18 de mayo de 2021, esta otra imagen, y aquí se da otra característica. Ya se mantiene el distanciamiento, ya tienen más conciencias, etcétera, etcétera, como se fue dando todo el proceso de los cuidados sanitarios. La siguiente, por favor. Entonces, aquí nos encontramos en diferentes eventos, transcursos que fueron dándose en el desarrollo, esto todo el 2020. Esto ya fue más o menos en una recorrida que hizo el presidente en un centro vacunatorio, que fue una permanente y constante apoyo moral que dieron las autoridades a todo el personal de la salud, como se dio en muchas partes del mundo. Pero aquí la característica que el presidente de la República, manteniendo los cuidados, pudiendo dirigir a esta gente que estaba reunida en un centro vacunatorio, hace el saludo y el agradecimiento. Digo, es una cosa muy buena destacar cómo el actual presidente, a lo que no estábamos acostumbrados, que no lo veíamos nunca y no se acercaban nada, casi nadie, era muy difícil tener determinada cercanía de los presidentes anteriores. En este caso en particular, el actual presidente llega a la gente, se acerca y les da el apoyo, como lo han podido apreciar en diferentes informes. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos otra situación, esto ya es 5 de septiembre, ahí todavía estaba bastante controlada la situación en nuestro país con el tema de la pandemia. Aquí se recuerda otro acontecimiento, en este caso particular, el 5 de septiembre, con las limitaciones correspondientes, e instituciones sociales, que son los cantantes pregoneros de lo que es la cultura artiguista, se hace un recuerdo cuando Artigas se retira al Paraguay. En Plaza Independencia, con todos los cuidados, gente ya mayor, del cual me incluyo, manteniendo las distancias, igual ya estaban subiendo los números de contagios en nuestro país, con todos los cuidados. Pero septiembre marcó algo en nuestro país. La siguiente, por favor. Porque en septiembre, cuando se dio una de las marchas, esto ya es una imagen de un acto en octubre, 12 de octubre del 2020, pero septiembre marcó porque fue cuando se produjo una marcha masiva en nuestro país de la diversidad, donde no se tuvieron los cuidados correspondientes sanitarios, y eso provocó que el virus se expandiera de tal forma que fue lo que originó, en cierta forma, gran cantidad de contagios. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Coincidió que en octubre tuvimos también en 2020 lo que fueron las elecciones departamentales. Entonces, aquí en el caso, yo les guardé unas imágenes que me tocó participar. Traté de obviar los rostros para no mostrar parte involucrado, la única cara que se puede ver es la mía, porque fue una cosa que, la lucha de la planificación constante y de los cuidados que había que tener. Una cosa era lo que se programaba en la teoría, se trataba de coordinar, pero después dependíamos mucho de los participantes y la propia voluntad. En este caso en particular, que fue un escenario en un lugar cerrado con público presencial todavía, porque estábamos en octubre aquí todavía, no había gran cantidad de números de contagiados, pero iba creciendo y creciendo y entraba a preocupar a mucha gente. Entonces, mi insistencia fue de que como habían varios oradores en un acto político, habían como 4 o 5 oradores, les pedí, por favor, el micrófono tiene que estar parado en el medio, en una jirafa, y nadie lo toca. Dijeron sí. Bueno, la gente de control de sonido me dice, no, yo cuando haya que anunciar o pasar el micrófono, lo desinfecto con alcohol.
¿Por qué? Porque después estaba la gente de media, que la gente que buscaba la parte de la imagen de toda la difusión del evento, decía de que la jirafa en el medio le estropeaba porque incluso había una pantalla gigante en la parte de atrás y en esa pantalla gigante tenía la característica de las promociones partidarias, etcétera, etcétera. Bueno, aquí yo hago una secuencia de cómo yo recibo el micrófono de uno, ¿ah? Y a su vez también había previsto otro micrófono que quedó arrollado en el suelo por si alguien no me daba tiempo y anunciaba la palabra de alguien y no me daba tiempo de poder desinfectarlo. Y fue lo más cómico que pudo haber, digo cómico, hoy por hoy podemos decir que es cómico, porque por suerte de este evento en particular, de ese pasamano del micrófono, la siguiente por favor, porque también acompaña un poco estas imágenes. Aquí son 3 imágenes más, te agradezco 2 clics más. Y aquí tenemos justamente cómo se fue dando el pasamano del micrófono inalámbrico y el micrófono también con cable, que traté en lo posible de centralizarlo y tocarlo nada más que eso y pasárselo uno a otro. Pero hubo uno que en la imagen anterior que se agachó y agarró el micrófono que estaba arrollado en el piso, que era de cable, el otro era inalámbrico. Digo, y esto me generó hasta determinado nerviosismo e incomodidad, porque en cierta forma era yo responsable y reafirmaba que yo había pedido que me pusieran una jirafa en el medio del escenario. Indudablemente, no hubo mayor tema, salió todo bien, por suerte, a pesar de que se aplicaron todos los controles de el ingreso de las personas en este club, que era cerrado, techado, fue limitado, se mantuvo el distanciamiento correspondiente, se tomaba la temperatura, en fin. Pero aquí estábamos en octubre, todavía venía bastante tranquila la situación. Venían en aumento nuestros contagios, pero la libertad responsable que había mantenido nuestro gobierno no había encerrado al país y nos permitía determinados eventos, determinadas ceremonias. Y más aún en este caso porque fue un evento político donde se elegían autoridades departamentales. La siguiente, por favor. Entonces, de aquí en más, a ver si podemos pasar a la siguiente. ¿Está? Entonces, de aquí en más, en base de todo lo que se dio y como se conocía más detalles, aquí tengo el ejemplo de que se optó, porque pudimos ver en más de una oportunidad cómo distintos periodistas solos en la calle aparecían haciendo su informe con el tapaboca. Pudimos ver cómo determinadas autoridades solos al aire libre terminaban hablando con tapaboca. Y eso generaba una determinada incomodidad, pero ¿para quién? Para los que tenían que amplificar el sonido, e incluso en el caso de yo, en mi caso particular, como esto es ceremonia, nunca traté de hablar con tapabocas. Me tomaba el tiempo, a pesar de que en más de una oportunidad me encontré con micrófonos que no me había en su momento ni haber sacado fotos, micrófonos que estaban cubiertos con un film transparente. Eso generaba que los que manejaban el audio se le hicieran de las mil maravillas por el simple hecho que tenían que tratar de ecualizar y lograr el volumen correspondiente con todo lo que podía alterar lo que era el audio en un evento. En este caso en particular, una ceremonia de juramento que se dio el año pasado, justamente de juramento a la bandera, postergado, porque el juramento a la bandera se hacía el 19 de junio, se postergó y se llegó a hacer todo el 23 de septiembre, se optó que el personal, con los cuidados y distancias correspondientes, pero quien tenía que dar las voces de mando, lo hiciera sin tapaboca. Porque ya habían, en el protocolo castrense se sabe de que cuando hay efectivos formados, el timbre de voz del que da las voces de mando no puede ser, si no es escuchado en tiempo y forma, se dan los movimientos en forma disonante, totalmente fuera de tiempo. Y eso es un poco mal visto, un poco en la parte del protocolo castrense, porque se interpreta como una falta de intrusión si no son los movimientos al unísono, el simple hecho. Entonces, la forma de que quien tenía su cargo pudiera ser escuchado por todos y los movimientos se dieran al unísono era que quien daba las voces de mando no tuviera tapaboca. Eso fue lo que soltó. Pero estamos hablando aquí ya, esto se dio a fines de septiembre. La siguiente, por favor. Entonces, otra de las características que tuvimos que hacer fue aprender el uso de plataformas y dar las clases por Zoom. En mi caso en particular, que estaba previsto que iba a dar clases presenciales, ya me obligó a aprender a manejar la plataforma y acostumbrarnos, indudablemente. Eso nos llevó a proveernos de todos los equipos, de todos los
medios correspondientes, asesorarnos en el manejo de la imagen, del enfoque correspondiente, en fin. La siguiente, por favor, para que no pasara lo que en más de una oportunidad muchos de ustedes lo han tocado de ver, lo han visto, inclusive fue hasta un cierto cómico, porque toda esta nueva modalidad nos lleva justamente a qué, a de que aparezcan y resurjan los nuevos moderadores a nivel de las distintas plataformas. Muchos locutores, muchos maestros ceremonias, a través del Zoom nos transformamos en determinada medida moderadores, y muchas personas que están vinculadas y relacionadas en la creación de distintos Zoom los llevan a participar, y dentro de todo hemos aprendido en la marcha. Y lo más cómico de todo fue esta imagen en particular, porque se dio como mucho meme, por el hecho de que parecían y nos recordaban en forma bastante irrisoria y cómica el hecho de que parecían sesiones de espiritismos. Y porque se da. Yo todos los martes participo en un Zoom acá en nuestro medio y he encontrado con personas de que no, al no estar acostumbradas, cuando les dan la palabra, y como sucede en este caso en particular, los que tienen el micrófono habilitado son 1, 2 o 3. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero, cuando se presentaba a alguien para que hiciera uso de la palabra, decían, hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Y como todo el mundo tiene el micrófono que está bloqueado, generalmente si no era el mismo moderador, nadie le podía responder. Entonces eso se prestó para muchas cosas cómicas en firma. La siguiente. Y ahí fuimos todos aprendiendo sobre la marcha, que un detalle muy bueno es tener en cuenta del manejo de la imagen, más que nada con el tema de cómo aparecemos, el enfoque. Los celulares generalmente aparecen en forma perpendicular, que hacen transmisiones, y a veces en forma horizontal varía mucho, y después en el conjunto de imagen, cuando se hace la captura pantalla, hay que tener mucho cuidado justamente cuando trabajamos en eso. Y aquí llegamos a algo que hacía referencia Ricien Gómez, a las ceremonias híbridas. Un ejemplo, nosotros no nos damos cuenta, aquí a la derecha, en esta imagen en particular, ya habían empezado a transmitir en directo minutos antes. Hay que tener mucho cuidado con gestos, movimientos. Generalmente el micrófono no está habilitado, pero hay que tener mucho cuidado de los movimientos y ademanes que uno pueda hacer. Coincidió que yo estaba parado, serio, esperando que llegaran las autoridades. No hubo mayor drama. En esta otra, que está sobre la izquierda de la pantalla, otra imagen, presidente de la República al medio. Allá en el fondo yo, a pesar de ser un lugar cerrado, yo hice uso de la palabra sin mascarilla porque no tenía buena amplificación en este ambiente. Se transmitió por pantalla gigante y ahí teníamos un público participante. El presencial, autoridades, inclusive en varias filas más atrás veían con los distanciamientos correspondientes gente, y la transmisión aquí de las cámaras que lo hacían vía web. Ahí teníamos ya una de las experiencias de lo que es la ceremonia híbrida. La siguiente, por favor. Entonces, tuvimos que reaprender. En esta ceremonia en particular me queda como dato anecdótico porque tenía que presentar, fuera de los oradores presenciales, tenía 5 oradores que lo iban a hacer vía Zoom. Entonces, tenía que hablarle al público y a su vez también tenía que hablar a la cámara. Y ahí se daba algo que los tiempos son diferentes, porque indudablemente lo que maneja por la web llega a un desfasaje de fracciones de segundos, y coincidió que uno de los que tenía que presentar no estaba. Entonces le doy uso a la palabra y no responden, no acusen. Y desde los controles me dicen, que lo tenía justamente a mi izquierda, me dicen, no hay nadie. Por suerte tenía otro que estaba atento y ahí pasamos al segundo. Si haces un clic, aquí aparece un video, el de la derecha, que yo, no, retroceder. Ahí está, es un video que yo me gusta mostrar. Había terminado el evento, y como le saqué el audio justamente, porque esto es una filmación casera, pero que yo digo, la transmisión continuó, que a veces no nos damos cuenta, y como no nos damos cuenta tengo que tener mucho cuidado. Justamente coincidió que me agarró hablando aquí con un oficial, digo, pero son detalles que a veces no nos avisan. La siguiente, por favor. Entonces, como no nos avisan, tienen que tener mucho cuidado, y hay un ejemplo que le quiero mostrar más adelante. La siguiente, por favor. Aquí son 2 imágenes, hacerme clic que tengo 2 imágenes, izquierda-derecha. Aquí tenemos algo más reciente. En este caso en particular fue todo el 12 de octubre, otra ceremonia más transmitida por las redes sociales, y aquí se da algo característico que me gusta poner como ejemplo, que tener mucho cuidado. Es una ceremonia
donde los organizadores, a pesar que son el ejército, son unos, pero el que transmite la ceremonia es otra repartición totalmente diferente. Entonces, llegó un momento que se me da por controlar por las redes sociales y tenía casi 400 personas conectadas. Digo, por simple lógica de yo tacho aquí para preservar la identidad de los que hacen los comentarios. Y tenía casi 400 personas conectadas. Entonces, por más que el guión que me habían preparado estaba dirigido exclusivamente para el público presencial, que si haces clic en este video pueden apreciarlo, que es un lugar espacio, el del medio es un video, si haces clic se reproduce, y al ser en forma presencial, yo traté justamente de que me dirigí al público, todo el desarrollo del evento, pero, ¿qué sucede? No podemos ignorar esa gran cantidad de personas que estaban conectadas. Y ahí yo incluyo en mi texto un guión, un saludo y un agradecimiento para todos aquellos que habían participado y acompañado la ceremonia por las redes sociales. Lo cómico de todo esto, cómico por llamarlo de una forma, es de que quien estaba haciendo la transmisión, cuando anuncio yo para finalizar la ceremonia, cortó. Nunca permitió llegar el saludo a todo ese público que estaba acompañando a las redes sociales. Y eso es algo todavía que está para aprenderse, porque estas ceremonias híbridas ya es algo normal en nuestro medio, porque eso es algo que se viene desarrollando. Hubieron muchísimos eventos a realizarse en diciembre, clausuras de curso por todos lados, que fueron suspendidos, que yo no quise tampoco transmitir, que se llevaron a cabo aquí en enero, con la presencialidad limitada, inclusive con clausuras de curso de varios institutos de formación de las Fuerzas Armadas, y que fueron limitados, pero fueron transmitidos por redes sociales. Y eso es algo que todavía tienen que tratar de acostumbrarse y aprender, de que si existe un maestro de ceremonia que está dirigiendo una ceremonia presencial, tiene también que un público. En el anterior, que fue un evento del 103 aniversario del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, con la presencia del presidente y todo, ya estaba coordinado, por suerte, de un principio, y me permitió también dirigirme, y como tenía también oradores que lo hacían vía internet, me permitió dirigirme a ambos públicos. En este caso en particular, ya tuve que hacerlo yo por iniciativa personal, dirigirme al público, pero quien transmitía cortó la transmisión. Digo, son pequeños detalles que tenemos que ir ajustándolo sobre la marcha, porque esto, me gusta decirlo y lo sostengo, vino para quedarse, porque las ceremonias híbridas, por más que pase la pandemia, esperemos que sí, van a quedarse porque les permite acercar a quien la realiza, digo, a muchísima gente, porque lo expande, trasciende frontera. Todos sabemos cómo sucede con un evento cuando lo transmitimos por redes sociales. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nos encontramos con esta característica de ceremonias, digo, por suerte, ya trasciende la frontera. Eso es lo bueno que tiene. Y el público va a ser mayor. Entonces, 2 minutos, por favor. Bueno, me voy a apurar. Aquí es algo de que estaba muy esperado por todos. Esto fue el 12 de octubre, el retorno de los desfiles militares, algo que todo el mundo ansiaba. Aquí me gusta poner, si me haces un clic que quiero mostrar la fecha para el público. El público, como puede presenciar en la ciudad de Durazno, evento que hasta hace un par de días no tenía casi ningún contagiado, pero podemos ver el público que prácticamente, el personal totalmente con mascarilla, pero hay gente de que no tiene mascarilla y participa. Indudablemente el distanciamiento aquí no existió. La siguiente, por favor, porque estos son imágenes totalmente recientes del 12 de octubre que quiero compartir con ustedes. Y el mismo desfile también. Acá tenemos también, si me haces un clic, a la izquierda, aquí también tenemos público de cual no tenía mascarilla. La siguiente, por favor. Más del evento, aquí podemos seguir viendo niños, gente mayor, uno sí o no. Pero aquí tenemos otro ejemplo también, de cómo el público no hay distanciamiento, pero eso se lo da la tranquilidad de que indudablemente esperemos no tener consecuencias. Nosotros hace 48 horas teníamos 160 contagiados, hasta ayer habían 190. Esperemos que no sea efecto y consecuencia del incremento de contagios estos descuidos.
La siguiente, por favor. Así ya voy redondeando a terminar. Y aquí comienza el pedido de transición. Esto fue, haces un clic que aquí va a aparecer una flecha. Esto fue un comunicado que sacó la parte de salud pública del Estado, en el cual le da la posibilidad a las personas que en lugares al aire libre, el hecho de eliminar el uso de la mascarilla. Si me haces un clic, aquí indudablemente, posiblemente sea el adiós a la mascarilla en los ambientes. Esperemos que así sea, con los cuidados correspondientes. Aquí está la directiva que saca el Estado con las recomendaciones para tener los cuidados correspondientes con el tema del uso de la mascarilla, si el ambiente es cerrado o abierto. La siguiente, por favor. Seguimos, una más. Y aquí les voy a compartir con ustedes. Esto fue, por ejemplo, ayer. Haceme un clic, aparece la imagen de lo que está la situación de nuestro país, totalmente por departamento. En el caso de Uruguay, el departamento de Durazno, que fue donde se realizó el evento, el día que se hizo tenía 0 positivos. Aquí les muestra la cantidad de lo que tenemos hoy en el día de ayer, 190 contagios, y los totales. La siguiente, por favor, así trato de resumir y mostrarles los ejemplos. Esto fue 14 de octubre. 14 de octubre tenemos una ceremonia que aquí está todas las líneas de autoridades, en este caso fue de la Escuela Técnica de Aeronáutica de Uruguay, que festejaba su 75 aniversario. Me haces un clic y vamos a mostrar más de cerca. Aquí, haceme 2 clics porque es la esperanza que todos tenemos. El proceso del retorno a la normalidad. Es la primera ceremonia que el presidente de la República, junto con el ministro de Defensa Nacional, aparecen en una ceremonia sin mascarilla. Pero si observamos al fondo, el público sí lo tenía. Y si me haces otro clic, vamos a ver que el personal, hacemos un clic también, el personal, sí, hacemos otro clic y aquí tengo la diferencia. Todo el personal, indudablemente, con los cuidados correspondientes, tienen la mascarilla. Pero las autoridades, que fue un hecho muy comentado por los diferentes medios, hace su primera aparición sin mascarilla. A pesar de que ya Salud Pública había sacado las indicaciones, claro, en nuestro país se da la característica que inclusive ya estamos muchos con la tercera dosis. No evita, pero aliviana los síntomas. La siguiente, por favor. Espero de que con todos estos ejemplos que le he mostrado, cómo ha ido desarrollando nuestro país poco a poco la evolución, cómo hemos superado, cómo con la libertad responsable se ha podido mantener los cuidados y continuar con lo que es el ceremonial y el protocolo. Traté de hacer un resumen de las distintas ceremonias en las cuales me tocó participar, algunas sí, otras no, y poderlas compartir a ver si sirven como ejemplo y ayuda para muchos de ustedes. Espero que les sea muy útil esta información y muchísimas gracias por vuestra atención.